Buenas tardes, ya noches, señoras y señores, queridos amigos. Seguimos en la misma estancia que en la conferencia anterior y estamos, por tanto, en fin, repletos de espíritus y de toda clase de cosas invisibles relacionadas con las pretensiones de conocimiento. Continuamos en esta conferencia 26ª, 26, continuamos y terminamos con las cosmovisiones no religiosas y al término de esta exposición comenzaremos con las cosmovisiones antirreligiosas. Estábamos en la al final de la conferencia anterior con fuentes, organización, todo esto de las cosmovisiones no religiosas. Yo les decía a ustedes que las fuentes son las que hay. A medida que avanzamos hacia atrás, son más difíciles de encontrar, más difusas, porque todo lo que es elemento oral que no ha sido recogido perdón, en textos escritos, en testimonios que perduran hasta hoy y que hoy puedan ser puestos en escrito, pues están perdidos entre comillas, porque no voy a entrar en ese tema ahora, pero sobre esas cosas se puede decir algo más de lo que parece. Es buena parte. Y por otra parte, las investigaciones prehistóricas y arqueológicas, por una parte, y sobre el ser humano, por otra, hacia atrás, se producen, no voy a decir que todos los días, pero cada año como mínimo. Vamos sabiendo, al parecer, según me dicen los colegas que se dedican a eso, estamos descubriendo cosas sobre el pasado nuestro cada vez más antiguas, que rebasan con muchísimo las cronologías que por otra parte he olvidado que yo estudié cuando estudiaba esas cosas. Están mucho más atrás. Así que vayan ustedes a saber qué vamos a descubrir en el futuro. Pero a mí no me chocaría absolutamente nada que descubriéramos cosas extraordinarias. Así que, con los conocimientos que tenemos y todo eso, y a diferencia de lo que... en fin, diferencia sustantiva, pero relativa también. Con las cosmovisiones religiosas, aquí a medida que nos vamos hacia atrás, decrece a toda velocidad el número de fuentes, que aumenta de manera vertiginosa, desde luego, en la zona del cristianismo, que por otra parte abarca todo el globo, pero singularmente Europa y los pueblos europeos allá de los mares, los asentamientos que hay en América y en Asia y en África y todo eso, principalmente en América y Australia y Nueva Zelanda y todas esas cosas, ¿no? Pero vamos, principalmente en América, pues es en esa zona donde se producen el mayor número de instancias eclosivas. Esto es una expresión un poco cursi, ¿verdad?, que me acabo de inventar, pero creo que es bastante buena, ¿no? Instancias eclosivas, porque es una especie de fuegos artificiales, de cosas de estas no religiosas. Bien, vamos a ver. ¿En qué se diferencian unas de otras? Pues se diferencian en lo que pone en los núcleos y en el modo
en el que están, por así decirlo, escritas. Esto es muy importante, porque el que escribe, bien porque lo ha oído, bien porque se alimenta él, está también instalado en alguna modalidad de instalación con respecto de la creencia. Ateísmo radical, ateísmo fluctuante y toda la escala de agnosticismos, que van desde el agnosticismo firme, yo solo tomo por cierto aquello que puedo reproducir experimentalmente, tal, plim, plan, hasta el agnosticismo de vehículo ancho. Sí, pero vaya usted a ver, dejemos siempre una puerta abierta. Esto último es muy frecuente. Y si van ustedes muy al fondo de los seres humanos, a mi juicio más frecuente que lo anterior. ¿Por qué? De momento no vamos a entrar en eso. Así que variedad enorme. Ahora cuando estudiemos los contenidos de los núcleos, lo veremos. ¿Hay organizaciones? Sí, claro, hay organizaciones. Muchísimas en círculos esotéricos, pero la pasó en la antigüedad, ¿eh? Los hipogeos gnósticos, los conventículos de las más diversas, y ahora mismo a lo largo de la época cristiana exactamente igual, hasta hoy, Venecia, por ejemplo, los círculos neoplatónicos de Venecia, no sé qué, toda la cantidad de cosas estas que había. Esto en el cristianismo, porque en el judaísmo hay cosas parecidas, según me dicen. Y con elementos todavía más pintorescos. Pero más modernamente hay sociedades, escuelas de pensamiento y hasta estados constitutivamente ateos. Por ejemplo, la Unión Soviética, por ejemplo. El caso de la Alemania socialista nacional es un caso mucho más complejo, en el que no voy a entrar, mucho más complejo, y con una serie de características especialísimas, muchas de las cuales no son conocidas por el público en general, pero el Estado soviético sí, es ateo, convencionalmente ateo, lo cual no impide que el señor Stalin y sus sucesores tuviesen una serie de tratos y pactos y cosas con la Iglesia Ortodoxa rusa, es otra cuestión. Pero era ateo. Y profesaba el ateísmo. No el agnosticismo, el ateísmo. Y lo impulsaba. Hizo una labor de propaganda que ha transformado Europa y América. Ha introducido elementos de transformación. No es que no, ya se ha muerto la Unión Soviética, ya está. Eso es una cosa absurda. Las semillas, entre otras de ateísmo, que ha sembrado el sistema de propaganda soviético, han estado operativas y siguen operativas, porque se generan, se mutan, pero siguen conservando elementos. Bien. La República Popular China, yo como eso no sé prácticamente nada, no digo ni mu. Imagino que profesarán ateísmo, pero a ver, no lo sé. Sin declararse ateos, la llamada Constitución Europea,
fallida, afortunadamente. Multitud de instituciones, neoinstituciones públicas, como por ejemplo el derecho positivo, las leyes, multitud de países de toda Europa y Gran Norteamérica, por ejemplo, sin ir más lejos. Es que hay elementos clarísimos de agnosticismo o ateísmo. Ahora ya tienen ustedes entronizado, de manera, en fin, corpulenta. Bien. ¿Qué núcleos tenemos aquí? Vamos a los núcleos. Vamos a ver. Los núcleos, recuerden ustedes, pares de proposiciones acerca de lo que es y puede ser, y proposiciones acerca de lo bueno para el ser humano. Dos. Que deben ser constituidas por el propio ser humano. ¿Cuál es el panorama? Bien. En combinación con modalidades de instalaciones, ateísmo, agnosticismo, fluctuaciones, todo eso, tenemos proposiciones positivas acerca del mundo en general, de todo el mundo, el sistema, las galaxias, las estrellas, el más acá, el más allá, todo. Cómo se ha generado el ser humano, cómo es, qué propiedades tiene, todas las cosas. Y hay varios núcleos. Vamos a empezar haciendo un recorrido breve, ¿eh? No teman ustedes que me pongan que hacer una disertación sistemática porque no tiene ningún sentido y la voy a hacer. Primero del es y después de lo bueno. Y al final haré una breve alusión a las conexiones. Vamos a empezar por el es. Sobre la base de cosas que ya estaban, no sobre la base de cero, tenemos adiciones y especializaciones de lo anterior dadas por la ciencia en los términos más amplios. Aquí nos interesan en particular las relativas al ser humano, lugar del humano no existente. Característica cuasi universal es la negación, o al menos la no suposición, de una vida después de la muerte del ser humano. Esto es un punto fundamental. Es un punto fundamental porque vamos a ver algunas cosas curiosas perdón, en el cuarto grupo de cosmovisiones, que son las religiones del futuro. Vamos a ver algunas cosas de interés propias de lo que hace unos años podía parecer una fantasmagoría. Bien. Pero de momento es la vida humana se extingue con la muerte natural o, sobre todo últimamente, forzada del ser humano. ¿Ya? Acotación. ¿Cuándo surge el ser humano?
pues aquí hay variedad de opiniones. Hay varias opiniones. Porque, por ejemplo, sobre la legislación sobre el aborto estaba prohibido en todos los países civilizados y con un tipo penal bastante alto y en algunos sitios máximo hasta ayer por la tarde. No es que esto sea una reminiscencia de del imperio carolingio y nada parecido. Esto estaba en todos los ordenamientos jurídicos de todos los países civilizados del mundo. Bueno, cuando por las razones aquí no voy a entrar, se entra en el debate sobre primero despenalización, después normalización, y yo sabía que más estaba previsto. Uno de los elementos fundamentales era la definición de dónde empieza la vida humana. El término, ya lo sabe, cuando se muere. Cuando se muere o le mueren. El origen depende de opiniones. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos los datos de la embriología y todas las cosas, y aquí tiene usted. No, sí, pero no, porque entonces resulta que es un meta-preembrión, el otro dice que no, que es un postembrión virtual, de más allá. Vamos. Origen del ser humano. Cuando aparecieron los trabajos de Darwin, sobre todo la difusión de estos a manos de sus seguidores, entre otros de un señor llamado Huxley, antepasado directo de nuestro querido amigo Aldous Huxley, el novelista, el del Mundo Feliz, personaje interesantísimo. Hermano de un personaje, en fin, por el que yo personalmente no tengo especial aprecio, Jodian, el biólogo y primer presidente de la UNESCO, pues este antepasado directo, que era otro Huxley, yo creo que se llamaba Tomás. Yo he leído hace tiempo algunas de sus manifestaciones. Claro, la presentación de esto causó un impacto enorme, sobre todo en las sociedades protestantes, más que en las católicas. Más que en las católicas. ¿Por qué? Pues por varias razones, entre otras porque en el protestantismo la relación con la Biblia era muy distinta que en el mundo católico. En el mundo católico la Biblia es una parte del asunto, pero la revelación no empieza con la Biblia. Es parte importantísima, pero parte. Y se interpreta como se interpreta. El protestantismo, sobre todo en ciertas ramas del protestantismo, la Biblia es lo que pone. Y había cálculos, por ejemplo, uno muy famoso que yo recuerdo haber leído de un arzobispo anglicano que determinó exactamente cuándo había empezado a existir el mundo. Una cosa, sorprendente. Pues en esto cae lo de Darwin, sobre todo Darwin a través de sus difusores inmediatos, como una bomba, pero como una bomba atómica. La evolución. ¿Cuándo empieza el ser humano? Pues ustedes, diferentes núcleos, según la respuesta o la no respuesta que sea el tema. ¿Qué es, a mi juicio, y por lo que yo puedo llegar a ver de la vastísima literatura que hay sobre esto, qué es, desde hace no mucho, bueno, sí, desde hace mucho, desde hace 150 años,
en el mundo occidental, y ahora en todos, ¿cuál es el tipo de núcleo, la parte de núcleo es más frecuente? Por lo que yo alcanzo a ver, y dentro de mis limitados conocimientos sobre el tema, doctores de la ciencia, recurran ustedes a otros conocimientos, a gente con más autoridad para este tema concreto. Pero por lo que yo alcanzo a ver, es alguna clase de evolucionismo al que no de modo incorrecto cabe calificar de materialista si por materialismo se entiende lo real, existente, tangible, que es susceptible de tener varias modalidades. Más extremo de esto sería un tipo de reduccionismo que existe, que consiste en que lo mental se puede reducir a una especie de emanación de lo biológico, y lo biológico en realidad se reduce a bioquímica, y la bioquímica a química, y esta a física, y la física a las partículas más elementales, y así tiene usted, y el día de mañana se podrá deducir de... Esto se puede leer en obras, en obras de física, por ejemplo, o de físicos. Se podrá reducir el día de mañana de una manera, en fin, clarísima, lo cognitivo, mental, afectivo, psicológico a esto, a biología. ¿Y la biología qué? Y al final, la física, las partículas elementales. Ahora resulta que también eso ha cambiado. Al parecer. El bosón de Higgs, años 60 y tantos. Ahora resulta que lo más fundamental no son las partículas, sino los campos. A mí, señoras y señores, llego a una situación personal en la que tomo todo esto con mucho interés, con mucho afecto hacia los que de buena fe lo hacen, pero con un grano de sal. Porque si bien es cierto que desde cierta posición se puede ver un hilo conductor que tiene poco que ver con los evolucionismos de ese tipo, es cierto eso, no es menos cierto que hay que ver los cambios que se han producido. Hay que ver los cambios que se han producido. Entonces, en ese sentido, se puede y se debe decir que el evolucionismo materialista. Ahora bien, muy especial versión de eso es una especie de emergentismo, literatura abundante, desde el punto de vista nuestro, el punto clave de esto es: hay una discontinuidad ontológica entre la evolución biológica y la aparición de la conciencia, o se puede predicar que de esa evolución emerge la conciencia. Bueno, pues ahí hay opiniones distintas. Una de ellas es el emergentismo pleno, que sería esta. Opiniones para todos los gustos. Bien. Antropologías. Pues hay partes comunes y partes que no son comunes. Por ejemplo, ¿cuándo nace el ser humano? ¿Cuándo emerge? Los plazos, esos, las leyes del aborto, o cuando el niño sale, se desprende del claustro materno,
O tampoco todavía no, porque hay gente que dice que no, que hasta que el niño no es capaz de, en fin, de autodefenderse y todo, que no es un ser humano, porque depende. Hay todos. ¿Cuándo acaba? Pues, acaba, pero usted, salvo cree usted en lo sobrenatural y en el más allá, pues acaba cuando se muere. Esto de momento, ¿eh? Ya veremos con las nuevas religiones, en el futuro. Bueno, pero habrá sexo femenino y masculino. Para aquí tiene usted la biología. El XX, el X... Sí, bueno, sí, pero esos son accidentes. Mira, los señores, o señoras más bien, que son unos accidentes. Eso es accidental. Pero, ¿cómo que es accidental? Sí, es accidental. Completamente. 2 sexos o 40. Y el día de mañana, ninguno. Pero es que esto lo ponen los tratados de medicina, no. No, en tratados serios no. Y en la biología humana tampoco. Pero lo pone en multitud de antropologías. Todas iguales, por otra parte. Que han sido trasladadas al campo legislativo y a las costumbres. Vamos a ver. ¿Hay una comunidad? No hay. Hay, si uno se atiene a los datos experimentales y ciertos, evidentemente no hay la menor duda de que el niño nace cuando existe. Sobre la muerte no se puede afirmar biológicamente nada, de momento se muere y se acabó. Pero ¿qué pasa después? Pues no se sabe. Tangiblemente, desde el punto de vista humano, ignoramos. Ahora, que hay 2 sexos y que existe un sistema límbico no sé qué, y que el cerebro es así, y que el cerebro de las señoras es este tipo, y de los hombres presenta tales diferencias, y que las señoras normalmente, ¿verdad?, tienen una serie de aparatos y los hombres tienen otros, y todas las cosas, eso no ayuda. Bueno, pero ese conocimiento biológico, evidente, puede verse relativizado en antropologías que están en cosmovisiones no religiosas vigentes. Claro. Porque la variedad es amplísima. Porque al dato experimental de que indudablemente una señora necesita a un señor y que indudablemente hay señoras y señores y que indudablemente el sexo no es una cosa accidental y que no es una cosa meramente biológica, de que los señores tienen un cilindrín y a las señoras una oquedad, esto es mucho más que eso. Esos datos ustedes los pueden perfectamente minimizar, hipertrofiar, alterar perfectamente, como pueden ustedes observar. Estamos en una situación magmática al respecto. Magmática. Pasemos a lo bueno. Claro, lo bueno ¿para quién? Antes vamos a hacer un pequeño inciso recordatorio. Dentro de las antropologías, aparte del el núcleo, hay varias concepciones acerca de los seres humanos. Por ejemplo, les decía a ustedes, les ponía el caso de la biología, pero no termine la cosa. Antropologías según las cuales no hay, esto ya lo dije en otra ocasión muy anterior con respecto a otra cosa. No hay un tracto de humanidad claro, no. En los casos sí, en otras no. En otras hay una especie de continua evolución de humanos, humanoides, humanos que ya unos son más humanos que otros,
ya en la punta del asunto hasta ahora tenemos los que están a punto de ser suprahumanos, humanos. Pero eso sería una cosa de los nazis. Ellos idioteces. Los nazis, mucho antes de los nazis y de la actualidad. Porque hay concepciones del ser humano en las cuales hay seres humanos ontológicamente superiores a los demás. Y por consiguiente, definidores del futuro y capaces de ejercer el dominio sobre el resto. Estas antropologías, aparte de Les, vamos a ver, esto me importa sacarlo a colación para bueno. Estas antropologías son obra de algún demente perdido en un gabinete de alguna institución, ¿no? No, la respuesta es que sí, pero no es meramente eso. Esto está encarnado en realidades que dominan gran parte de la vida mundial actual. No es que sea el señor Nietzsche correteando por Sils María, no, mucho más que eso. Y están operativas. Recuerden ustedes que una de las pretensiones noseológicas, tanto previas al enunciado, a un enunciado positivo, porque son previas, ¿qué puedo conocer? Una de las actitudes era, no se sabe con certeza nada, los relatos, la palabra relato, narrativa, incluye a la mecánica analítica, a la, en fin, gastroenterología, a todo. Son relatos que encubren pretensiones de poder. ¿Así? Sí. Entonces, yo afirmo lo que quiero. Volo. Y eso es mi faro y guía. Y lo llevo adelante si puedo. Si puedo, lo llevo adelante. Pero será algún demente, sí, es un demente, pero es un demente que ha entrado con plenitud de potestades en el mundo académico, en el mundo político y en todos los mundos. Esa actitud noseológica tiene inmediatamente un correlato que en parte no, en todo le precede sobre el campo de lo bueno. ¿Lo bueno para quién? Porque claro, si ustedes parten de una antropología en la cual hay sucesivos tractos de superioridad objetiva de gentes que no ven que tengan ninguna obligación con nadie ni con nada, si tienen sentimientos bondadosos, cuidarán más o menos de unos rebaños de humanos o humanoides remanentes, y si no tienen esos sentimientos morales, tomen nota de la expresión, si no tienen sentimientos morales, pues se dedicarán a tratar a esta gente como instrumentos. Fíjense ustedes si valía. Entonces había, en fin, la fundamentación de la ética. Bueno, primero tenemos que poner de acuerdo sobre la naturaleza del sujeto, con respecto del cual se predica la ética y que a su vez es el protagonista de la ética.
¿Y la moral? Eso va a empezar. No sabemos, pues si no sabemos es usted por muerto. Tampoco podrá saber qué es lo bueno. Podrá a lo sumo saber si usted es el gremio del bolo, con V, lo que quiere usted. E imponerlo como bueno. Ustedes dirán, posiblemente, pero qué confusión, qué caos. Afirmativo. Afirmativo. Pues es que estamos en ese caos. Estamos en ese caos. Y aquí tienen ustedes las más curiosas situaciones como, por ejemplo, el señor Hayek, pero hay muchas más. Personas de buena voluntad, de recto entendimiento, que dicen, mire usted, hay un caso en España, imagino que más sitio, vamos, no, me imagino, no sé, pero vamos, don Gustavo Bueno, catedrático yo no sé de qué especialidad filosófica era el profesor Bueno, pero en fin, en la Universidad de Oviedo, que decía que era ateo católico. No decía ninguna tontería, ¿eh? Ninguna. Esto se da con frecuencia. Ante el cataclismo en el que ha devenido la sociedad, pues resulta que la gente dice, bueno, y usted, vamos a ver, yo no puedo creer en el Dios inuitrino, ni nada de eso. Ni en las musas, ni en las cosas. Ahora, ya, estas reglas conducen a la buena sociedad. No sé ni de dónde vienen, ni por qué, no lo puedo saber, me esfuerzo y no llego. Lo que sí sé es que con lo que es la negación de esto vamos al abismo. Eso es una postura hoy en día frecuentísima. Hay muchísimos ejemplos, pero yo os puedo poner uno que es... hemos hablado antes de Keynes y de Russell, bueno, Russell no hemos hablado mucho, porque eso, Russell no, economía no sabía una palabra, ni le interesaba lo más mínimo, pero Keynes, cuando la pérdida de fe en las sociedades, sobre todo en los estratos superiores de la Iglesia, es bastante antigua, no es de ayer. Bien. Pero había mucha gente, mundo académico en todas partes, que con diferentes matices eran adherentes o bien a la Iglesia de Inglaterra, o a la Iglesia presbiteriana, o a las iglesias estas no establecidas, wesleyanas, todos los casos. Bueno, cuando, tras el impacto del darwinismo y de otras muchas cosas, pierden la fe, confianza suficiente, pérdida de confianza suficiente en la revelación y en todas esas cosas. Se encuentran en un trauma, en una situación difícil, porque es la moral. Hay un periodo bastante largo en el que la actitud se expresa admirablemente con las declaraciones. Todos ustedes seguro que han oído hablar de la señora esta Virginia Woolf. Bueno, Woolf era su marido. Ella se llamaba Virginia Stephen, hermana de otra señora que se llamaba... ¿Cómo se llamaba otra chica esta? No me acuerdo. Que era pintora. Estaba casada con un señor llamado Bell. Bien. Círculo de Losbury. Estas tenían un hermano que se murió tempranamente llamado, no sé cómo se llamaba, pero llamaban Toby, como un perrito. Toby, bueno, se llama Toby. Estos son los fundadores del famoso círculo de Bloomsbury, el grupo de Bloomsbury. Estos tenían un padre, caballero victoriano, total, y la frase, aquí yo esto sintetizo esta época,
Este ya no podía creer en los tenets, en los 39, para eso el artículo de esa Inglaterra nada parecido. No podía creer. Sus dudas eran tremendas, cosmovisivas. No podía, honradamente, no podía creer. Se encontraba en un abismo. Y decía, bueno, yo solo aspiro a vivir lo que me queda de vida y a morir como un caballero. Bien. Y en efecto fue lo que hizo. ¿Qué era un caballero? Pues es más o menos la idea que tenían todos ellos, ¿eh? Una especie de moral comportamental de la versión inglesa de un caballero cristiano ya un tanto aguado. Procurar no mentir, procurar no robar, cuestiones sexuales normales, cosas raras, ¿no? Pero, en fin, en cuestiones sexuales ya la cosa es un poco más suelta, ¿eh? En fin, en lo esencial, que es no robar, no mentir, no hacer daño innecesariamente, todas las cosas. Ayudar, sobre todo a los próximos, morales, no golpear al débil, todas las cosas. Bien. Viene el tracto generacional siguiente, que precisamente es la época de sus hijos y todo el personal de este Círculo del Hombre, que esto acaba pues en los años 30 más o menos. Eso ya habían hecho una evolución. Entonces está en la búsqueda de una ética. Impacto de Moore. Hay que ver el librito de Moore, Principia ética. Porque efectivamente se planteaba y se plantea hoy con mucha más agudeza que entonces el problema de la fundamentación de la ética. ¿Qué es lo bueno? Pues depende de para qué y para quién. Y qué noción tenga usted del ser humano. Bueno, esto es un overview del asunto. Volveremos sobre esto al final, cuando termine de exponer los 4 núcleos, haré una revisión de todos ellos antes de pasar al siguiente tracto. Dirán ustedes, ¿pero qué situación magmática nos ha escrito usted? Yo, sí señora, sí señores. Tiene usted razón. Pero es que es como creo que es. Quiere eso decir que estamos en una época en la que hay que tomar, nos damos cuenta que hay que tomarse mucho más en serio los fundamentos de lo que se creía. Y que no se puede aceptar cualquier cosa sin más. Y que las modas son modas. Y que las grandes preguntas son grandes preguntas. Vean ustedes, por ejemplo, la biografía de Skidelsky, de Keynes, la evolución de Keynes o de su vida. Y la de Hayek, que les he contado a ustedes. La de Pareto, mucho menos conocida y mucho más compleja. Gente honrada, ¿eh? No estoy hablando de mangantes, ni de cuentistas, ni de empleados a sueldo, ni nada parecido. Porque efectivamente es una situación magmática. Una situación de confusión empezada por el lenguaje. Y esto ha de ser dicho, porque es así. ¿Quiere esto decir? No, quiere decir eso. Estamos en un momento, la dinámica histórica, en la que todas las cuestiones de fundamentos se plantean de una manera agudísima. Y eso no es malo, es bueno, a mi juicio. Estamos en un momento, en el sentido bueno, que es un despertar de una situación de semi-idiotez en la que las cuestiones fundamentales habían ido siendo relegadas a cuestiones secundarias. Pues mire usted, el precio de eso es el desastre.
Volveremos a estos temas más adelante. Ahora, ya para terminar, vamos a empezar con las cosmovisiones antirreligiosas. Meramente empezar. Voy a ser en este tema muy breve, muy sucinto, y me voy a atener a los fundamentales. Bueno, por varias razones, entre otras, porque es un tema bastante siniestro y escabroso, sobre el cual mis conocimientos son relativamente limitados, o relativamente o bastante limitados, y lo que le voy a decir es, a mi juicio, más que suficiente para lo que a nosotros nos interesa. Bien, hemos visto en lo anterior que los espacios de acción, y por tanto, qué se consume, qué se produce, para qué, para quién, cómo se organiza la sociedad, son tremendamente dependientes de qué cosmovisión se adopte. No es que esta sea secundaria, no es secundaria. Bien, ahora entramos en un terreno en lo que esto es absolutamente clave. Cosmovisiones antirreligiosas. ¿Qué hemos de, primero, denominación? ¿Qué hemos de entender por cosmovisiones antirreligiosas? Según la convención léxica que hemos hecho, entenderemos aquellas cosmovisiones en las que, partiendo por la pretensión de conocimiento de la existencia de seres superiores y de revelaciones, en el sentido pleno que he dicho anteriormente, partiendo de esto, se adopta una posición de rebelión, que admite grado según vamos a ver. Yo sé que hay seres superiores, sé que hay una revelación, sé que esta revelación nos revela la esencia de un orden, y yo decido que me rebelo contra los seres, contra el orden, y que instalo otro orden, al margen de o contrario a lo anterior. Bien. Esto es una... Entonces, los proponentes de estas cosmovisiones creen que pueden hacer eso y además que les viene bien, que les parece bien. Bien. ¿Por qué tenemos que tratar de esto? Pues tenemos que tratar de esto porque esto, señoras y señores, existe y está operativo. Muy singularmente en una versión que veremos, es la que vamos a ver, y de manera escuetísima, que es el satanismo. Es decir, dentro del cristianismo, una posición de enfrentamiento directo con el Dios cristiano. Bien. Yo podía no haber hablado de esto, pero es que me hubiese parecido por mi parte inmoral y obscurantista, porque esto existe, está operativo y por consiguiente, según la práctica inveterada que seguimos en estas conferencias del principio, como existe y está operativo, hay que darle trámite analítico. Así que pase usted aquí a la galería. Voy a ser sumamente sucinto en esto. Volveré a insistir con la aclaración del concepto. Mostraré las dos modalidades principales que a mí me parece que cabe establecer. Me concentraré en la modalidad principal centrada ya en el cristianismo, porque evidentemente estas cosmovisiones las hay antes del cristianismo y paralelas al cristianismo, pero la que a mi juicio es más incidente, tiene más presencia y para ustedes es probablemente la más pertinente, es la actitud antirreligiosa relativa al cristianismo, que es el satanismo. ¿En qué consiste eso? Estructuralmente. Y eso es todo lo que hay que saber. Esto lo haremos brevemente en la conferencia número 27, la 27ª. Bien. Ya ven ustedes, señoras y señores,
la diversidad de cosmovisiones y por tanto la diversidad de alternativas concebibles con la mente y observables sucesivamente o paralelamente en la realidad, que se dan para la definición de los objetivos de acción, de las relaciones entre personas, etc. Al final de las 4 haré una breve exposición comparativa para que quede todavía más claro. Con esto concluimos esta conferencia. Les deseo a ustedes que sigan en meditación o que hagan lo que les parezca oportuno, ¿verdad? Pero no que piensen sobre esto. Y deseo a ustedes muy buenas noches.